responsabilidad con el Señor. Voy a estudiar y a profundizar en este misterio. Y si yo logro demostrar por la Biblia que esta gente están adorando un trozo de harina cocida y no a Jesucristo el Señor, como ellos dicen, entonces serán verdaderamente unos idólatras. Y yo me habré librado de mi responsabilidad y ya no tendré que hacerme católico. Habrá sido todo un sueño, del cual, una pesadilla de la cual ya desperté y me di a la tarea de estudiar aquel sacramento, de estudiar, de profundizar. Y en la medida en que iba profundizando e iba estudiando, me fui dando cuenta de que la cosa no era como yo esperaba. Porque una vez más, cuando te fijas de los textos y profundizas en ellos, te vas a encontrar con la iglesia y la fe de la iglesia y el culto de la iglesia que escribió la Biblia. Descubrí la presencia real. Utilizando el mismo texto, estudiando el mismo texto que yo utilizaba para celebrar la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. San Pablo repite las palabras de la institución de la cena, que eran las que utilizábamos nosotros para celebrar la Santa Cena en nuestras iglesias. Que para nosotros era un símbolo, memorial, representación, símbolo nada más. Y por eso se podía celebrar 1 o 2 veces al año. La cosa era no observarla mucho, demasiado, porque habían otras cosas más importantes que la cena del Señor. Había que dejarla para después. Esa es la repercusión práctica de haber dejado la celebración del culto eucarístico. Lo que no se observa se relaja y se deja de querer y de practicar y adorar en este sentido. Pero fíjense qué interesante, la clave la encontré a partir del versículo 27 del capítulo 11 de Primera de Corintios. El apóstol, después de hablar de la institución de la cena por Cristo, porque el apóstol está tratando de corregir la mala observancia de la Eucaristía que tenía aquella comunidad. El apóstol quiere poner orden. Escuchen bien, por favor. El apóstol quería poner orden. Pero descubrí que el apóstol no comienza a hablar de la Santa Eucaristía en el capítulo 11 de Primera de Corintios. El apóstol ya está hablando en el capítulo 10 de Primera de Corintios acerca de la mala observancia de aquella gente, de la cena del Señor, de la Eucaristía. Y el apóstol le regaña en el capítulo 10 de Primera de Corintios y le dice, parece mentira, están viviendo una doble vida. Ustedes pretenden entrar en comunión con el altar del Señor y permanecen en comunión con el altar de los demonios. Y el apóstol les exhorta que tomen una decisión fundamental, urgente, o el altar del Señor, el altar de la Eucaristía, del sacrificio, porque en un altar es donde se lleva a cabo un sacrificio, quiero que sepas. En el altar del Señor, ahí frente a ese altar, tú y yo, frente al altar del Señor, nosotros tenemos que convertirnos. Se nos llama, tenemos que decidir. Nadie puede permanecer neutral ante el altar del Señor. Eso es lo que San Pablo está diciendo en Primera de Corintios. Fíjese si es importante la Eucaristía. O sea, es un acontecimiento de encuentro con el Señor. Y a partir de entonces podemos entender mejor el capítulo 11 de Primera de Corintios. Y decía que íbamos a arrancar, que íbamos a comenzar del versículo 27 del capítulo 11 en adelante. El apóstol, después de hablar de esto, después de hablar de la institución de la cena, dice el apóstol, por lo tanto, o sea, después de haberle contado estas cosas a ustedes, después de haberles instruido, por lo tanto, escudriñese cada cual, escudriñese, y disciernan, escudriñense, examínense, porque quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor, no pan y jugo de uva, quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor, sin discernir
Y te voy a pedir por favor que si tienes la Biblia, subrayes esa palabra. Sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe para sí su propia condenación. Escuchen bien, palabras grandes. O sea, no estamos hablando de un mero símbolo, de una mera representación, de algo bonito que viene para ayudarte a recordar. No. No estamos hablando de un acontecimiento inconsecuente. Estamos hablando de una práctica, de un culto, de una celebración que al profanarla te puede buscar una enfermedad o la muerte. Estamos hablando de profanación. De profanación. Y no se está profanando un símbolo o una representación, en cuyo caso no sería profanación. Se profana algo que es sagrado. Y en este caso estamos hablando de algo que es 3 veces santo, que es el Señor. Por lo tanto, quien come y bebe del cuerpo y la sangre del Señor sin discernir, aquí está la clave. O sea, el problema está en si no disiernes, te buscas un problema. ¿Qué significa la palabra discernir? Viene del griego diakrinon. Diakrinon, ¿cómo podríamos explicarlo? La palabra diakrinon significa discernir, pero es más que discernir. Es darte cuenta de la verdad que subyace frente de ti y frente de mí. Diácrino. Viene de la palabra cernidor. Discernir viene de cernidor. El cernidor es un instrumento, era un instrumento que se utilizaba en la agricultura en aquel entonces, parecido al que utilizamos nosotros ahora en las construcciones, ¿no? Y entonces se utilizaba aquel cernidor para colocar el fruto de la tierra, pero no había los medios contemporáneos de preservación. Así que ellos procedían a arrancar el fruto de la tierra, digamos que era el trigo. Como no había los medios contemporáneos o modernos de preservación, ellos tenían que darse prisa para que no se echara a perder nada. Así que ellos tomaban el trigo y lo echaban en el cernidor. Pero ahí en ese movimiento rápido, ahí se iba la cizaña, las piedras, la mala hierba, las raíces, todo en el cernidor. Cuando el cernidor se llenaba, ellos procedían a discernir, de ahí viene la palabra. Usar el cernidor significa discernir. Entonces, mediante ese ejercicio de discernir el trigo, ellos iban sacando y entresacando todo lo que no fuera la planta que deseaban colectar o que deseaban agrupar, el verdadero trigo. Comenzaban a sacar las piedras, las raíces, las cizañas, la mala hierba, todo lo sacaban. De manera que como resultado del ejercicio discernidor quedara única y exclusivamente el verdadero trigo, lo que importaba. O sea, la palabra discernir, tal como la usa Pablo, significa aquel que no se da cuenta, que no descubre, que no saca y entresaca los elementos visuales, sensoriales, el que no se da cuenta de la verdad que subyace frente a sí, aquel que no se da cuenta del verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. De eso es que está hablando Pablo. Pablo está hablando de la presencia real y verdadera de nuestro Señor. No hacer caso, no tomar en consideración esa presencia, habiéndola discernido. Esto es bien importante. Si la has discernido, si lo sabes, si te es revelado, si ya tienes conciencia de ello y sabiendo que ahí está el Señor, no te comportas en línea con esa presencia y lo profanas maltratando, dejándolo, adulterándolo, te metes en un problema. Entonces, imagínense lo que pasó con este servidor cuando se dio cuenta, cuando ya tenía metido en la conciencia, en mi conciencia, de que tal vez los católicos no estaban errados, de que aquello era la presencia de mi Señor.
Y si aquello era la presencia de Dios, y si Jesucristo estaba verdaderamente presente con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad, como ellos